todos nacemos con un potencial que espera ser descubierto. Bienvenido una vez más a Audiolibros Despierta. Antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo muy sencillo. No necesitas cerrar los ojos, aunque puedes hacerlo si lo deseas. Solo toma una respiración profunda. Inhala lentamente, y exhala con calma. Permite que, por unos instantes, el ruido del mundo quede en un segundo plano. Las preocupaciones, las prisas, las expectativas y todo aquello que ocupa tu mente pueden esperar. Este momento es para ti. Es un encuentro contigo mismo. A lo largo de la historia, la humanidad ha sentido fascinación por aquellas personas que parecían poseer una sensibilidad especial. Hombres y mujeres que percibían oportunidades antes que los demás, que transmitían paz con su sola presencia, que inspiraban a otros con sus palabras o que parecían encontrar respuestas cuando todo parecía confuso. Muchos llamaron a esas capacidades dones. Pero, ¿qué significa realmente tener un don? Algunas personas imaginan poderes extraordinarios o fenómenos difíciles de explicar. Sin embargo, cuando observamos las enseñanzas de distintas tradiciones espirituales y filosóficas, encontramos una idea mucho más profunda. Un don es una capacidad que florece cuando una persona vive con atención, disciplina y conciencia. Quizá el primer don sea la capacidad de escucharte. El segundo, la capacidad de comprender. Y el tercero, la valentía para actuar de acuerdo con aquello que descubres. Desde esta perspectiva, todos nacemos con un enorme potencial. No porque todos vayamos a desarrollar exactamente las mismas habilidades, sino porque cada ser humano posee talentos únicos que pueden permanecer ocultos durante años y nunca decide mirar hacia su interior. Piensa en una semilla. Cuando la sostienes en la mano, parece insignificante. No revela la magnitud del árbol que podría llegar a ser. Sin embargo, dentro de ella existe toda la información necesaria para crecer. Lo mismo ocurre contigo. Muchas veces te has juzgado por lo que hoy eres, sin considerar todo aquello que todavía puedes llegar a desarrollar. Vivimos en una sociedad que suele medir el valor de una persona por aquello que produce, por los títulos que posee o por el reconocimiento que recibe. Pero pocas veces se nos enseña a desarrollar la inteligencia emocional, la intuición, la capacidad de contemplar, la serenidad o la compasión. Es como si hubiéramos aprendido a mirar constantemente hacia afuera mientras olvidamos explorar el universo que llevamos dentro. Desde pequeños, alguien nos dijo que estudiar, cómo comportarnos, que era correcto pensar y cuáles eran los caminos que debíamos seguir para tener éxito. Aprendimos a responder preguntas. Pero muy pocos aprendimos a hacernos las preguntas verdaderamente importantes. ¿Quién soy cuando nadie me observa? ¿Qué cosas hacen vibrar mi corazón? ¿Qué actividades me hacen perder la noción del tiempo? ¿Cuándo siento verdadera paz? ¿Qué parte de mí permanece dormida? Esas preguntas no buscan respuestas rápidas. Son puertas. Puertas que conducen al descubrimiento de uno mismo. Muchas personas pasan toda una vida esperando que alguien venga a decirles cuál es su propósito. Sin embargo, el propósito rara vez aparece como un mensaje repentino. Generalmente se revela paso a paso. Cada experiencia deja una enseñanza. Cada dificultad fortalece una parte de nosotros. Cada pérdida nos obliga a descubrir recursos interiores que ignorábamos poseer. Tal vez alguna de las mayores bendiciones de la vida sea precisamente esa: nunca terminamos de conocernos. Siempre existe una nueva capacidad esperando ser desarrollada. Siempre existe una versión más consciente de nosotros mismos. Y esa posibilidad permanece abierta mientras exista voluntad para aprender. Observa cómo actúa la naturaleza. Un río no intenta convertirse en montaña. Un árbol no compite con otro árbol. Cada uno expresa aquello para lo que fue creado. Los seres humanos, en cambio, solemos compararnos constantemente. Vemos el talento ajeno y olvidamos descubrir el nuestro. Observamos los logros de otros y concluimos que nosotros no tenemos nada especial. Pero la comparación es uno de los mayores enemigos del despertar interior.
Porque mientras intentas ser alguien diferente, dejas de descubrir aquello que solo tú puedes ofrecer. Hay personas cuya mayor fortaleza es escuchar. Otras inspiran con su ejemplo. Algunas poseen una enorme creatividad. Otras transmiten tranquilidad en medio del caos. Hay quienes encuentran soluciones donde los demás solo ven problemas. Y existen personas capaces de unir corazones rotos con una simple conversación. ¿No son acaso esos dones extraordinarios? Vivimos buscando manifestaciones espectaculares mientras ignoramos los milagros cotidianos. Un maestro que cambia la vida de un estudiante. Una madre que nunca deja de creer en su hijo. Un médico que acompaña con humanidad. Un amigo que aparece justo cuando todo parece derrumbarse. Un desconocido cuya sonrisa cambia nuestro día. Los dones no siempre hacen ruido. Muchas veces transforman vidas en silencio. Cuando comienzas a comprender esto, cambia completamente tu manera de observar el mundo. Dejas de preguntar: ¿qué poder especial tengo? Y empiezas a preguntarte: ¿cómo puedo desarrollar lo mejor que ya existe dentro de mí? Ese cambio de perspectiva lo transforma todo. Porque ya no buscas algo que está fuera de tu alcance. Empiezas a cultivar aquello que ya habita en tu interior. Sin embargo, surge otra pregunta importante. Si todos poseemos ese potencial, ¿por qué tan pocas personas parecen desarrollarlo? La respuesta no es sencilla. Pero una parte importante tiene que ver con el miedo. Miedo a equivocarse. Miedo a ser juzgado. Miedo a abandonar una vida conocida. Miedo a escuchar aquello que nuestra propia conciencia intenta decirnos. Es curioso. La mayoría de las personas afirma querer conocerse. Pero cuando aparece una oportunidad para mirar profundamente hacia su interior, muchas prefieren distraerse. Porque conocerse implica aceptar tanto la luz como la sombra. Implica reconocer fortalezas. Pero también heridas. Implica descubrir talentos. Pero también hábitos que necesitan transformarse. Y ese proceso requiere valentía. No existe despertar sin honestidad. No existe crecimiento sin incomodidad. No existe evolución sin decisión. Las antiguas escuelas filosóficas repetían una frase que sigue teniendo enorme vigencia. Conócete a ti mismo. No decían: conquista el mundo. No decían: acumula riquezas. No decían: busca aprobación. Decían: conócete. Porque quien realmente se conoce deja de depender tanto de la opinión ajena. Aprende a caminar con mayor serenidad. Descubre qué batallas merece la pena librar. Y comprende que muchas respuestas que buscaba desesperadamente afuera siempre estuvieron esperando dentro de él. Quizá hoy sientas que todavía no has descubierto tus dones. No importa. Nadie florece antes de tiempo. Cada proceso tiene su ritmo. La naturaleza nunca tiene prisa. Y, aún así, todo termina creciendo. Lo importante no es llegar rápidamente. Lo importante es comenzar. Comenzar a observarte con más atención. Comenzar a escucharte con más respeto. Comenzar a confiar un poco más en esa voz tranquila que aparece cuando el ruido desaparece. Porque ahí, precisamente ahí, suele empezar el verdadero despertar. El ruido del mundo apaga la voz de tu interior. Detente por un momento y observa cómo transcurre un día común en la vida de la mayoría de las personas. El despertador suena. Antes incluso de levantarse de la cama, muchas personas toman el teléfono. Revisan mensajes, noticias, redes sociales, correos electrónicos y notificaciones. Sin darse cuenta, permiten que cientos de pensamientos ajenos entren en su mente antes de escuchar un solo pensamiento propio. El día apenas comienza y la atención ya está completamente dirigida hacia el exterior. Las horas transcurren entre responsabilidades,
preocupaciones, conversaciones apresuradas y una constante sensación de que siempre hay algo más por hacer. Cuando finalmente llega la noche, el cansancio es tan profundo que la única intención es descansar para repetir exactamente el mismo ciclo al día siguiente. Y entonces surge una pregunta importante. ¿En qué momento escuchamos realmente nuestra propia voz interior? Muchas personas pasan años enteros sin regalarse 10 minutos de verdadero silencio. No porque el silencio sea imposible, sino porque el ruido se ha convertido en una costumbre. Vivimos rodeados de estímulos permanentes. Pantallas. Publicidad. Opiniones. Información. Comparaciones. Expectativas. Todo parece competir por nuestra atención. Y cuanto más dispersa está nuestra atención, más difícil resulta reconocer aquello que nace desde nuestro interior. Imagina un lago. Cuando sus aguas están agitadas por el viento, resulta imposible ver el fondo. Pero cuando el viento cesa, la superficie comienza a calmarse y, poco a poco, aquello que permanecía oculto empieza a hacerse visible. La mente funciona de manera muy similar. Mientras permanece agitada por pensamientos constantes, preocupaciones y distracciones, cuesta distinguir entre un miedo, un deseo pasajero o una intuición profunda. Por eso, muchas tradiciones espirituales han otorgado tanto valor al silencio. No porque el silencio tenga poderes mágicos, sino porque crea las condiciones para observar con mayor claridad. El silencio no siempre responde tus preguntas, pero sí te ayuda a formular preguntas mejores. Y una buena pregunta puede cambiar una vida entera. Existe una diferencia enorme entre estar solo y estar en silencio. Muchas personas pueden pasar horas sin compañía, pero continúan acompañadas por una mente que no deja de hablar. Pensamientos sobre el pasado. Escenarios imaginarios del futuro. Conversaciones que nunca ocurrieron. Preocupaciones que quizá jamás sucedan. La mente parece una emisora de radio que transmite sin descanso. Sin embargo, llega un momento en que uno descubre algo extraordinario. No somos todos esos pensamientos. Somos quien puede observarlos. Cuando comprendes esto, comienzas a recuperar una libertad que quizá habías olvidado. Porque si puedes observar un pensamiento, significa que existe una parte de ti que está más allá de ese pensamiento. Esa parte es la conciencia. Y cuanto más fortaleces esa conciencia, menos gobiernan tu vida los impulsos automáticos. Muchas personas creen que despertar los dones consiste en adquirir nuevas capacidades. Pero antes de desarrollar cualquier capacidad interior, es necesario recuperar algo mucho más importante. La atención. La atención es uno de los recursos más valiosos que poseemos. Aquello a lo que prestas atención crece. Si alimentas constantemente el miedo se fortalece. Si alimentas la gratitud comienza a ocupar más espacio. Si alimentas pensamientos de incapacidad, terminarás creyendo que son verdad. Pero si diriges tu atención hacia el aprendizaje, la calma y el autoconocimiento, poco a poco tu experiencia también comenzará a transformarse. Por eso resulta tan importante elegir cuidadosamente aquello que consumes cada día. No solo hablamos de alimentos. También hablamos de conversaciones. De programas. De noticias. De redes sociales. De las personas con quienes compartes más tiempo. Todo deja una huella en tu mundo interior. Piensa en un jardín. Si cada día siembras semillas de miedo, resentimiento y desesperanza, ¿qué clase de jardín crecerá? Pero si comienzas a sembrar paciencia, disciplina, esperanza y compasión, el paisaje interior cambia lentamente. No sucede de un día para otro. La naturaleza nunca trabaja con prisa. Y el crecimiento personal tampoco. Vivimos en una época que valora la rapidez. Queremos resultados inmediatos. Cambios instantáneos. Transformaciones en pocos días. Pero las raíces profundas siempre necesitan tiempo. El bambú japonés ofrece una enseñanza extraordinaria.
Durante varios años, parece que no ocurre absolutamente nada. Se riega. Se cuida. Se protege. Y la tierra permanece igual. Muchos abandonarían pensando que la semilla nunca germinó. Sin embargo, bajo la superficie ocurre un proceso invisible. Las raíces se expanden. Se fortalecen. Se preparan. Y cuando finalmente emerge, el crecimiento es sorprendente. Así ocurre también con el desarrollo interior. Muchas veces creerás que no estás avanzando. Que nada cambia. Que tus ejercicios de meditación, tus momentos de reflexión o tus prácticas de atención no producen resultados. Pero, aunque no puedas verlo, algo está ocurriendo. Cada instante de presencia fortalece tu mente. Cada acto consciente transforma un hábito. Cada decisión alineada contigo mismo construye una versión más auténtica de quién eres. Los cambios más importantes suelen comenzar de manera imperceptible. Una mañana reaccionas con más calma ante una situación que antes te alteraba. Otro día descubres que ya no necesitas la aprobación constante de los demás. Más adelante notas que tomas decisiones con mayor serenidad. Y entonces comprendes que el verdadero despertar rara vez ocurre como un relámpago. Sucede como el amanecer. Poco a poco. Sin hacer ruido. Hasta que un día descubres que todo está iluminado. Hay una historia que ilustra muy bien esta idea. Se cuenta que un anciano sabio caminaba junto a un joven discípulo por un bosque. El muchacho estaba desesperado. Maestro, llevo años intentando encontrar mi propósito. Medito, leo, estudio, pero sigo sintiendo que no descubro mis dones. El anciano sonrió y no respondió. Continuaron caminando hasta llegar a un río de aguas cristalinas. Entonces el maestro tomó una piedra y la lanzó con fuerza al agua. Las ondas comenzaron a expandirse. Después preguntó: ¿Puedes ver tu reflejo? No, respondió el joven. ¿Por qué? Porque el agua está en movimiento. El anciano permaneció en silencio unos minutos. Esperó. Las ondas comenzaron a desaparecer lentamente. El agua volvió a quedarse inmóvil. Entonces preguntó nuevamente: ¿Ahora puedes verte? El joven respondió: Sí. El maestro sonrió. Así ocurre con la mente. Mientras permanezca agitada, buscarás tus dones sin poder reconocerlos. Primero calma las aguas. Después descubrirás que aquello que buscabas siempre estuvo frente a ti. El joven nunca olvidó aquella enseñanza. Y quizá tú tampoco deberías olvidarla. Porque vivimos convencidos de que necesitamos hacer más. Cuando muchas veces lo que realmente necesitamos es detenernos. No se trata de renunciar al mundo. Se trata de dejar de vivir completamente absorbidos por él. Puedes seguir trabajando. Puedes seguir construyendo proyectos. Puedes seguir persiguiendo tus sueños. Pero también puedes reservar un pequeño espacio diario para regresar a ti. 5 minutos. 10 minutos. 15 minutos. No importa cuánto tiempo sea. Lo importante es la constancia. Porque el silencio no transforma por su duración. Transforma por la frecuencia con la que lo conviertes en parte de tu vida. Existe una diferencia enorme entre buscar respuestas desesperadamente y crear el espacio donde las respuestas puedan aparecer. Cuando comienzas a vivir de esta manera, sucede algo curioso. Empiezas a notar detalles que antes ignorabas. Escuchas con mayor atención. Observas mejor. Comprendes más profundamente a quienes te rodean. Descubres emociones que antes permanecían escondidas. Y poco a poco, la intuición comienza a fortalecerse. No porque haya aparecido de repente, sino porque finalmente dejaste de ahogarla bajo el ruido constante. Quizá el primer gran don que despierta a una persona no sea la clarividencia, ni una capacidad extraordinaria.
quizá el primer don sea simplemente aprender a estar presente. Porque quien realmente está presente comienza a ver la vida con ojos completamente nuevos. Y desde esa nueva mirada, todo empieza a transformarse. La intuición, el lenguaje silencioso del alma. Si alguien te preguntara en este momento qué es la intuición, probablemente responderías que es una corazonada, un presentimiento o una sensación difícil de explicar. Y, en cierto modo, tendrías razón. Pero la intuición es mucho más profunda que una simple impresión pasajera. A lo largo de la historia, filósofos, artistas, científicos y líderes espirituales han descrito momentos en los que una respuesta apareció de manera inesperada, sin seguir un razonamiento paso a paso. No porque la lógica dejara de existir, sino porque la mente, después de observar y aprender durante mucho tiempo, encontró una comprensión que parecía surgir de repente. Muchas tradiciones espirituales interpretan esa experiencia como una conexión con una sabiduría interior. Desde la psicología, en cambio, también puede entenderse como la capacidad del cerebro para reconocer patrones de forma rápida gracias a la experiencia acumulada. Sea cual sea la explicación que más resuene contigo, hay una enseñanza valiosa. La intuición suele fortalecerse cuando aprendemos a observar con atención y a vivir con mayor conciencia. Lo curioso es que casi todos hemos tenido experiencias que describiríamos como intuitivas. Tal vez recordaste a una persona que no veías desde hacía años y, unas horas después, recibiste un mensaje suyo. Quizá entraste en un lugar y, sin una razón evidente, sentiste tranquilidad o una necesidad de salir. Tal vez estabas a punto de tomar una decisión importante y algo dentro de ti susurraba que esperaras un poco más. Con el paso del tiempo descubriste que aquella pausa había sido una buena decisión. Cuando estas experiencias ocurren, algunas personas las consideran coincidencias. Otras creen que forman parte de un diálogo profundo con su propia conciencia. Más allá de la interpretación, existe algo que merece nuestra atención. ¿Por qué, si todos experimentamos momentos así, muchas veces dejamos de escucharlos? La respuesta suele estar en el ruido del miedo. El miedo habla muy fuerte. La intuición habla muy bajo. El miedo grita. La intuición susurra. El miedo exige respuestas inmediatas. La intuición invita a observar. Por eso resulta tan fácil confundir ambas voces. Imagina que estás caminando por un bosque al amanecer. A lo lejos se escucha el canto de un pequeño pájaro. Si alrededor hay motores, música a todo volumen y personas hablando al mismo tiempo, difícilmente podrás distinguir ese sonido. Pero cuando todo queda en silencio, el canto aparece con claridad. Así ocurre con la intuición. Nunca deja de estar presente. Lo que cambia es nuestra capacidad para escucharla. Hay una historia muy antigua que ilustra esta idea. Se cuenta que un joven buscó durante años a un sabio porque deseaba aprender el secreto para escuchar la voz de su alma. Después de un largo viaje, finalmente encontró al maestro sentado junto a un árbol. El muchacho habló durante horas. Le contó sus problemas, sus dudas, sus sueños y sus frustraciones. Esperaba recibir una gran enseñanza. Sin embargo, el anciano permaneció completamente en silencio. Pasaron varios minutos. El joven comenzó a sentirse incómodo. Después se sintió molesto. Finalmente preguntó: ¿por qué no dice nada? El anciano respondió con una sonrisa: porque mientras tú hablas sin detenerte, no hay espacio para que escuches. El joven guardó silencio. Por primera vez desde que había llegado. Los minutos transcurrieron lentamente. El viento movía las hojas. Los pájaros cantaban. El agua de un pequeño arroyo recorría las piedras. Entonces el maestro volvió a hablar. ¿Notas algo diferente? El muchacho respondió: escucho sonidos que antes no había percibido. El anciano asintió. Los sonidos siempre estuvieron ahí. Lo único que cambió fue tu capacidad para escucharlos. Lo mismo ocurre con la intuición.
No aparece cuando el mundo deja de hacer ruido. Aparece cuando tú aprendes a crear silencio dentro de ti. Esta enseñanza parece sencilla, pero puede transformar una vida. Porque muchas personas esperan recibir grandes señales. Esperan una respuesta espectacular. Un mensaje evidente. Una experiencia extraordinaria. Sin embargo, las decisiones más importantes de la vida suelen comenzar con una sensación muy sutil. Una tranquilidad que no necesita explicación. Una claridad inesperada. Una certeza serena. No una emoción intensa. No una euforia. No una urgencia. La verdadera intuición rara vez empuja con violencia. Generalmente invita. Y deja que seas tú quien decida. Existe otra diferencia importante entre la intuición y el impulso. El impulso busca satisfacción inmediata. La intuición suele pensar en el largo plazo. El impulso nace de la ansiedad. La intuición nace de la calma. El impulso quiere actuar ahora mismo. La intuición puede sugerirte esperar. Aprender a distinguir ambas voces requiere práctica. Y también humildad. Porque todos podemos equivocarnos. Por eso es importante recordar que la intuición no reemplaza el pensamiento crítico. No se trata de abandonar la razón. Se trata de permitir que razón e intuición trabajen juntas. Imagina un ave. Necesita dos alas para volar. Con una sola, girará en círculos. La lógica es un ala. La intuición es la otra. Cuando ambas colaboran, las decisiones suelen ser más completas. Muchas personas que admiramos actuaban de esta manera. Los grandes inventores hablaban de ideas que aparecían después de largos periodos de reflexión. Los artistas describían momentos de inspiración inesperada. Los escritores contaban que las mejores palabras llegaban cuando dejaban de forzarlas. Incluso numerosos científicos confesaron que algunos de sus descubrimientos comenzaron con una intuición que más tarde comprobaron mediante la investigación. La intuición no está en contra del conocimiento. Muchas veces florece gracias a él. Cuanto más aprendes, más patrones eres capaz de reconocer. Y cuanto más entrenas tu atención, mayor sensibilidad desarrollas para percibir aquello que antes pasaba desapercibido. Hay un ejercicio muy sencillo que puedes comenzar hoy mismo. Al final de cada jornada, toma un cuaderno. Escribe 3 momentos en los que sentiste una corazonada. No importa si parecía insignificante. Tal vez decidiste cambiar de camino al regresar a casa. Quizá llamaste a alguien porque sentiste el deseo de hacerlo. O elegiste guardar silencio en una conversación en lugar de responder impulsivamente. Anota también el resultado. No para demostrar que siempre tienes razón, sino para aprender a observar. Con el paso de las semanas empezarás a descubrir algo sorprendente. Existen patrones. Hay situaciones en las que tu intuición suele ser más clara. Y otras en las que el miedo la confunde. Ese diario se convertirá en un espejo. No un espejo del futuro, sino de tu propio crecimiento. Porque despertar tus dones no consiste únicamente en desarrollar nuevas capacidades. Consiste en conocerte mejor. En comprender cómo reaccionas. Cómo decides. Cómo aprendes. Cómo amas. Cómo enfrentas las dificultades. Y cuanto más profundo sea ese conocimiento, más fácil resultará distinguir la voz serena de la intuición entre el ruido de los pensamientos automáticos. Existe una frase atribuida a distintas tradiciones espirituales que dice: la verdad habla en voz baja. Quizá por eso tantas personas pasan toda una vida sin escucharla. No porque la verdad esté escondida, sino porque esperan encontrarla en medio del ruido. Tal vez el mayor aprendizaje no sea aprender a buscar más. Tal vez sea aprender a escuchar mejor. Escuchar tu respiración. Escuchar tu cuerpo.
Escuchar tus emociones sin dejar que ellas gobiernen todas tus decisiones. Escuchar aquello que te llena de paz. Escuchar aquello que te acerca a la persona que deseas llegar a ser. Porque cuando comienzas a escuchar de verdad, descubres que la intuición no intenta controlar tu vida. Solo intenta recordarte el camino que, en lo más profundo de tu ser, siempre supiste que debías recorrer. Y hay algo aún más importante. La intuición florece en una mente serena, pero encuentra su mayor obstáculo en un corazón lleno de heridas no resueltas. Las heridas emocionales, el velo que oculta tus dones. Existe una pregunta que pocas personas se atreven a formular, pero que puede cambiar por completo la manera en que entendemos nuestro crecimiento interior. ¿Y si el problema no fuera que no tienes dones, sino que hay heridas que no te permiten reconocerlos? Piensa en un espejo cubierto de polvo. El espejo nunca dejó de reflejar. Su capacidad permanece intacta. Lo único que ocurrió fue que una capa tras otra fue cubriendo su superficie, hasta hacer casi imposible ver con claridad. Algo muy parecido ocurre con el ser humano. Nacemos con una inmensa capacidad para aprender, sentir, crear, amar y adaptarnos. Sin embargo, a medida que vivimos, acumulamos experiencias que dejan huellas profundas. Algunas de esas huellas nos fortalecen. Otras nos protegen. Y otras, sin darnos cuenta, comienzan a limitar la manera en que nos vemos a nosotros mismos. Tal vez alguna vez escuchaste frases como: "Eso no es para ti. No eres suficientemente bueno. Deja de soñar. La vida es demasiado difícil. No confíes en nadie. Nunca vas a lograrlo". Cuando esas palabras se repiten durante años, dejan de parecer opiniones ajenas. Comienzan a sentirse como verdades. Y una mentira repetida muchas veces puede llegar a convertirse en una prisión invisible. Lo más curioso es que esa prisión no tiene barrotes. Tiene pensamientos. Tiene creencias. Tiene miedos. Tiene recuerdos. Y mientras no aprendemos a observarlos, creemos que esa prisión somos nosotros. Pero no lo somos. Hay una diferencia enorme entre tener una herida y ser esa herida. Muchas personas construyen toda su identidad alrededor del dolor que vivieron. Se presentan diciendo: "Soy una persona ansiosa. Soy alguien que siempre fracasa. Nunca tengo suerte. Siempre me abandonan. Nada me sale bien". Sin darse cuenta, cada una de esas frases fortalece una historia que la mente comienza a repetir automáticamente. Con el tiempo, dejamos de actuar según nuestras posibilidades y empezamos a actuar según nuestras creencias. Por eso resulta tan importante revisar las historias que contamos sobre nosotros mismos. Porque muchas de ellas nacieron cuando éramos demasiado pequeños para cuestionarlas. Imagina a un niño que intenta dibujar. Con entusiasmo toma un lápiz y comienza a crear. Entonces un adulto observa el dibujo y dice: "No sirves para eso". Tal vez el adulto olvidó aquella frase al día siguiente. Pero el niño no. Años después, cuando alguien le propone pintar, responde casi sin pensar: "Yo no soy creativo". ¿De dónde salió esa conclusión? No de la realidad, sino de una experiencia convertida en identidad. Lo mismo ocurre con muchas capacidades que permanecen dormidas. No porque hayan desaparecido, sino porque alguien, en algún momento, nos convenció de que no existían. Hay personas que poseen una extraordinaria sensibilidad para comprender a otros. Pero crecieron escuchando que llorar era una señal de debilidad. Entonces aprendieron a endurecerse. No perdieron su sensibilidad. Solo aprendieron a esconderla. Otras tienen una enorme creatividad. Sin embargo, crecieron en ambientes donde únicamente se valoraba aquello que producía dinero de inmediato. Con el tiempo dejaron de crear. No porque hubieran perdido su talento, sino porque dejaron de alimentarlo.
También existen personas profundamente intuitivas que fueron ridiculizadas cada vez que expresaban lo que sentían. Aprendieron a desconfiar de sí mismas. Y poco a poco comenzaron a depender exclusivamente de la aprobación de los demás. Así nacen muchas de las cadenas invisibles que cargamos durante años. No están hechas de hierro. Están hechas de experiencias que nunca fueron comprendidas. Y aquí aparece una verdad que puede resultar incómoda. Muchas veces no son los acontecimientos los que determinan nuestra vida. Es el significado que les damos. Dos personas pueden atravesar una situación muy parecida. Una decide que aquello demuestra que jamás será suficiente. La otra decide que esa experiencia le enseñó a crecer. El hecho fue el mismo. La interpretación fue diferente. Y esa diferencia cambia por completo el camino que cada una recorrerá. Esto no significa ignorar el dolor. No significa fingir que nada ocurrió. Las heridas existen. Algunas son muy profundas. Algunas requieren ayuda profesional para sanar, y buscar ese apoyo es un acto de fortaleza, no de debilidad. Pero también es cierto que ninguna herida debería convertirse en el límite definitivo de quién eres. Porque eres mucho más que aquello que te sucedió. Existe una antigua historia que ilustra esta idea. Un escultor caminaba por una cantera buscando una roca especial. Después de observar durante horas, encontró un enorme bloque de mármol. Los trabajadores rieron. ¿Para qué quieres esa piedra? Está llena de imperfecciones. El escultor sonrió. Pidió que la llevaran a su taller. Durante meses trabajó cada día. Golpe tras golpe. Con paciencia. Con delicadeza. Hasta que, finalmente, apareció una magnífica escultura. Al verla, alguien preguntó: ¿cómo lograste crear algo tan hermoso? El escultor respondió: la escultura ya estaba dentro de la piedra. Yo solo quité aquello que la cubría. Esa respuesta contiene una enseñanza extraordinaria. Tal vez tus dones no necesiten ser creados. Tal vez solo necesiten ser liberados. Cada miedo comprendido elimina una capa. Cada creencia cuestionada retira otra. Cada acto de perdón limpia un poco más el espejo. Y poco a poco comienzas a reconocerte de una manera completamente distinta. Pero hay un aspecto aún más profundo. Muchas personas creen que sanar consiste únicamente en dejar de sufrir. Sin embargo, sanar también significa recuperar energía. Piensa en toda la fuerza que consume sostener un resentimiento durante años. Toda la energía invertida en demostrar que vales lo suficiente. Todo el esfuerzo de fingir ser alguien que no eres para recibir aceptación. Imagina cuánto espacio interior se libera cuando decides dejar de cargar aquello que ya no te pertenece. Esa energía recuperada puede convertirse en creatividad. En serenidad. En valentía. En compasión. En claridad. Y es precisamente desde ese espacio donde comienzan a florecer muchos de los dones que parecían dormidos. Hay un ejercicio sencillo que puedes realizar. Busca un lugar tranquilo. Toma una hoja de papel. Escribe en la parte superior una pregunta. ¿Qué historia sigo creyendo sobre mí? No pienses demasiado. Solo escribe. Quizá aparezcan frases como: no soy suficiente. Siempre fracaso. No puedo confiar. Debo agradar a todos. Nunca cambiaré. Cuando termines, observa cada frase con calma. Luego escribe una segunda pregunta. ¿Quién me enseñó esto? Tal vez descubras que muchas de esas creencias ni siquiera nacieron en ti. Fueron heredadas. Aprendidas. Imitadas. Y si fueron aprendidas, también pueden transformarse. No se trata de repetir afirmaciones vacías. Se trata de construir una relación más honesta contigo mismo. Cada vez que descubres una creencia limitante y decides cuestionarla,
das un paso hacia tu libertad interior. Y cada paso hacia esa libertad permite que emerjan capacidades que permanecían ocultas. Porque los dones no suelen crecer en un corazón dominado por el miedo. Florecen allí donde existe espacio para la confianza, la humildad y la paz. Quizá despertar tus dones no consista en convertirte en alguien extraordinario. Quizá consista en dejar de ocultar la extraordinaria persona que siempre has sido. Y cuando comienzas a comprender esto, todo cambia. Ya no luchas por ser diferente. Empiezas a recordar quién eres. El silencio y la meditación, la puerta hacia tu sabiduría interior. Hay algo que resulta curioso en la vida moderna. Nunca antes habíamos tenido tantas formas de comunicarnos y, sin embargo, pocas veces nos detenemos a conversar con nosotros mismos. Podemos enviar un mensaje a cualquier parte del mundo en cuestión de segundos. Podemos escuchar miles de voces. Podemos acceder a una cantidad casi infinita de información. Pero cuando llega el momento de permanecer 5 minutos completamente en silencio, muchas personas experimentan una profunda incomodidad. ¿Por qué ocurre esto? Porque el silencio no solo elimina el ruido del mundo. También deja al descubierto el ruido que llevamos dentro. Y ese ruido puede ser mucho más intenso de lo que imaginamos. Pensamientos pendientes. Recuerdos. Temores. Culpas. Conversaciones que nunca sucedieron. Escenarios imaginarios. Expectativas. Todo aquello que normalmente queda oculto bajo la actividad diaria comienza a hacerse visible. Por eso muchas personas abandonan la meditación después de pocos días. Creen que no saben meditar. Creen que su mente es demasiado inquieta. Creen que nunca lograrán permanecer tranquilos. Pero la realidad es muy diferente. No existe una mente que medite perfectamente desde el primer día. La mente humana está diseñada para pensar. No es un error. Es su naturaleza. La práctica consiste en aprender a observar esos pensamientos sin quedar atrapados en ellos. Imagina que estás sentado a la orilla de un camino. Frente a ti pasan cientos de automóviles. Cada automóvil representa un pensamiento. Uno habla del pasado. Otro del futuro. Otro recuerda un problema. Otro imagina una discusión. Si decides subir a cada automóvil, terminarás recorriendo miles de kilómetros sin darte cuenta. Pero si permaneces sentado observando cómo pasan, descubres algo extraordinario. No eres los vehículos. Eres quien los observa. Así funciona la meditación. No intenta detener el tráfico. Te enseña a no subirte a cada pensamiento. Y ese pequeño cambio transforma profundamente la manera en que experimentas la vida. Las antiguas tradiciones comparaban la mente con un caballo salvaje. Un caballo lleno de fuerza. Lleno de energía. Capaz de recorrer enormes distancias. Pero si nadie aprende a dirigirlo, terminará corriendo sin rumbo. La atención es el jinete. La meditación fortalece precisamente esa capacidad de dirigir la atención. No elimina los pensamientos. Los ordena. Con el tiempo empiezas a notar algo sorprendente. Las emociones dejan de controlar todas tus decisiones. Los impulsos pierden fuerza. Las preocupaciones ya no ocupan todo el espacio de tu mente. Y aparece algo que muchas personas describen como una profunda paz interior. No una paz porque la vida haya dejado de presentar dificultades, sino una paz que permanece incluso cuando existen dificultades. Ese es uno de los mayores regalos de la práctica consciente. Existe una antigua historia de Oriente que ilustra esta enseñanza. Un joven discípulo llegó desesperado donde un maestro. Necesito aprender a controlar mi mente. El anciano lo invitó a caminar hasta un pequeño lago. Al llegar, tomó un recipiente de barro y lo llenó con agua. Después añadió un puñado de tierra y comenzó a removerlo con fuerza. El agua se volvió completamente turbia. Bebe.
El joven respondió: No puedo. Está sucia. El maestro dejó el recipiente sobre una roca. No hizo absolutamente nada. Simplemente esperó. Pasaron algunos minutos. La tierra comenzó a descender lentamente. El agua recuperó poco a poco su transparencia. Entonces el anciano volvió a ofrecer el recipiente. Ahora sí puedes beber. El muchacho sonrió. Claro. El agua volvió a estar limpia. El maestro respondió: Yo no limpié el agua. Solo dejé de agitarla. Después añadió una frase que el discípulo recordaría toda su vida. Tu mente funciona exactamente igual. No siempre necesitas luchar contra tus pensamientos. Muchas veces basta con dejar de agitarlos. Qué enseñanza tan sencilla. Y al mismo tiempo, tan profunda. La mayoría de nosotros intenta resolver todos los problemas pensando más, analizando más, preocupándose más. Pero existen preguntas que solo encuentran respuesta cuando dejamos de perseguirlas durante un momento. ¿Nunca te ha ocurrido que recuerdas un nombre justo cuando dejas de intentar recordarlo? ¿O encuentras la solución a un problema mientras caminas, te duchas o contemplas un paisaje? Eso sucede porque la mente necesita espacios de descanso para reorganizar la información. El silencio no solo es una práctica espiritual. También es una necesidad profundamente humana. Numerosos estudios sobre atención y bienestar muestran que las pausas conscientes, la respiración y las prácticas meditativas pueden ayudar a reducir el estrés, mejorar la concentración y favorecer una mayor regulación emocional. Esto significa que la meditación no pertenece exclusivamente a una religión o a una filosofía. Es una herramienta. Cada persona puede vivirla de acuerdo con sus propias creencias. Algunos la utilizan para orar. Otros para contemplar. Otros simplemente para respirar con atención. Lo importante no es el nombre. Lo importante es la presencia. Porque cuando estás verdaderamente presente, ocurre algo maravilloso. Empiezas a notar detalles que antes pasaban completamente desapercibidos. Escuchas el viento. Observas la expresión de quienes amas. Saboreas los alimentos. Disfrutas una conversación sin pensar constantemente en la siguiente respuesta. Vives. Y quizá ese sea uno de los dones más olvidados de nuestra época. La capacidad de vivir plenamente el instante presente. Existe un ejercicio muy sencillo que puedes practicar desde hoy. No necesitas un lugar especial. No necesitas música. No necesitas incienso. Solo necesitas unos minutos. Siéntate cómodamente. Mantén la espalda recta. Respira de forma natural. Lleva toda tu atención al aire que entra por tu nariz. Siente cómo llena tus pulmones. Después observa cómo sale lentamente. Nada más. Cuando aparezca un pensamiento, no luches contra él. Solo reconoce que apareció. Y vuelve a la respiración. Después llegará otro pensamiento. Y otro. Y otro más. No importa. Cada vez que regreses a la respiración, estarás fortaleciendo el músculo de la atención. 5 minutos al día son suficientes para comenzar. Después podrás aumentar el tiempo. No conviertas la meditación en una obligación. Conviértela en un encuentro contigo mismo. Con el paso de las semanas empezarás a descubrir cambios muy sutiles. Responderás con más calma. Escucharás con mayor atención. Tomarás decisiones menos impulsivas. Notarás cuando una emoción intenta controlar tus acciones. Y poco a poco recuperarás algo que quizá habías perdido hace mucho tiempo. La capacidad de permanecer en paz contigo mismo. Sin embargo, existe un error muy común. Algunas personas creen que meditar significa escapar de la realidad. Nada más lejos de la verdad.
La auténtica meditación no te aleja de la vida. Te prepara para vivirla con mayor conciencia. Te ayuda a responder en lugar de reaccionar. A comprender antes de juzgar. A observar antes de actuar. Y cuando una persona vive de esta manera, comienza a descubrir capacidades que parecían inexistentes. No porque aparezcan de repente, sino porque finalmente existe el silencio necesario para reconocerlas. Piensa en una habitación completamente oscura. Si enciendes una pequeña vela, la oscuridad no desaparece de golpe. Pero la luz comienza a mostrar aquello que siempre estuvo allí. Así actúa la conciencia. No elimina todos los problemas de inmediato, pero ilumina el camino para enfrentarlos de una manera diferente. Y cuanto más practicas, más estable se vuelve esa luz interior. Hay personas que esperan un gran acontecimiento para cambiar. Un retiro espiritual. Una experiencia extraordinaria. Una señal del universo. Pero los mayores despertares suelen construirse en los pequeños hábitos. 5 minutos de silencio. Una respiración consciente antes de responder con enojo. Un paseo sin teléfono. Una conversación escuchando de verdad. Un momento de gratitud antes de dormir. Así se fortalece el espíritu. Así madura la mente. Así despiertan, poco a poco, los dones que permanecían dormidos. Porque el verdadero despertar no suele llegar acompañado de fuegos artificiales. Llega en silencio. Con paciencia. Como el amanecer. Y cuando finalmente levantas la mirada, descubres que el sol siempre estuvo saliendo. Solo necesitabas detenerte para verlo. Pero aún existe un aspecto fundamental que puede acelerar o bloquear por completo ese proceso de transformación. La calidad de la energía que cultivas cada día a través de tus pensamientos, tus palabras y tus acciones. La energía de tus pensamientos, el jardín donde florecen tus dones. Existe una frase muy antigua que ha viajado a través de diferentes culturas y épocas. Aquello que alimentas, crece. Puede parecer una idea sencilla, pero si la observas con atención descubrirás que describe una de las leyes más profundas del desarrollo humano. Cada día alimentas algo. Alimentas tu cuerpo con los alimentos que eliges. Alimentas tu mente con aquello que lees, escuchas y observas. Alimentas tu corazón con las personas que permites entrar en tu vida. Y alimentas tu espíritu con los pensamientos que decides repetir una y otra vez. La pregunta no es si estás cultivando algo. La verdadera pregunta es: ¿qué estás cultivando? Imagina por un momento que tu mente es un inmenso jardín. En ese jardín no existen espacios vacíos. Siempre hay semillas creciendo. Algunas producen serenidad. Otras producen miedo. Algunas generan confianza. Otras alimentan la duda constante. Cada pensamiento repetido es como una semilla que cae sobre la tierra fértil de tu conciencia. Al principio parece insignificante. Pero con el paso del tiempo desarrolla raíces. Después aparecen ramas. Finalmente da frutos. Por eso muchas personas viven rodeadas de resultados que comenzaron como simples pensamientos. No porque los pensamientos, por sí solos, cambien la realidad de manera mágica, sino porque influyen en nuestras emociones, nuestras decisiones y nuestras acciones. Y son esas acciones repetidas las que terminan moldeando gran parte de nuestra vida. Si una persona repite constantemente: nunca podré hacerlo, es probable que deje de intentarlo antes de descubrir de lo que realmente es capaz. Si otra persona piensa: todavía no sé cómo lograrlo, pero puedo aprender, su actitud será diferente. Buscará información. Practicará. Se equivocará. Volverá a comenzar. Con el tiempo, esa diferencia de actitud producirá resultados distintos. Por eso despertar tus dones no consiste únicamente en aprender nuevas técnicas. También implica observar cuidadosamente el diálogo que mantienes contigo mismo.
porque nadie habla más contigo que tú. Desde que despiertas hasta que vuelves a dormir, una voz interior comenta prácticamente todo lo que haces. A veces te anima. A veces te critica. A veces te recuerda errores antiguos. A veces imagina problemas que todavía no existen. La cuestión es que, si nunca prestas atención a esa voz, terminarás creyendo todo lo que dice. Y aquí aparece una de las habilidades más importantes del crecimiento interior. Aprender a cuestionar tus propios pensamientos. No todos los pensamientos son hechos. No todo lo que pasa por tu mente representa la realidad. Algunos pensamientos nacen del cansancio. Otros del miedo. Otros de experiencias pasadas. Otros simplemente aparecen y desaparecen como las nubes en el cielo. La conciencia consiste en observarlos antes de aceptarlos como verdad. Imagina que alguien llama a la puerta de tu casa. ¿Permitirías entrar a cualquier desconocido sin preguntar quién es? Probablemente no. Entonces, ¿por qué permitimos que cualquier pensamiento entre en nuestra mente y se instale como si fuera un huésped permanente? Cada pensamiento merece una pregunta. ¿Esto es realmente cierto? ¿Tengo pruebas de ello? ¿Este pensamiento me ayuda a crecer o me mantiene atrapado? Estas preguntas parecen pequeñas, pero tienen el poder de transformar la calidad de tu vida interior. Existe una antigua historia sobre dos lobos que viven dentro del corazón humano. Un abuelo hablaba con su nieto junto al fuego. Le dijo: dentro de cada persona habitan dos lobos. Uno representa el miedo, el resentimiento, la envidia, la desesperanza y la ira. El otro representa la paz, la gratitud, la paciencia, la compasión y la esperanza. El niño permaneció pensativo unos segundos y luego preguntó: Abuelo, ¿cuál de los dos gana? El anciano sonrió. Aquel que alimentas todos los días. Esta historia no pretende decir que debamos negar las emociones difíciles. El miedo, la tristeza o el enojo forman parte de la experiencia humana. Lo importante es no convertirlos en los únicos habitantes de nuestra mente. Puedes sentir miedo y aún así avanzar. Puedes sentir tristeza y seguir cuidando de ti. Puedes experimentar incertidumbre sin dejar de confiar en que aprenderás a enfrentar lo que venga. Eso es fortaleza. Muchas personas creen que despertar sus dones significa eliminar todas las emociones incómodas. Pero el verdadero despertar consiste en aprender a relacionarte con ellas de una forma más sabia. Cuando observas tus emociones sin dejar que ellas conduzcan toda tu vida, comienzas a experimentar una libertad nueva. Y esa libertad abre espacio para que aparezcan capacidades que antes permanecían ocultas. La creatividad florece cuando el miedo deja de ocupar todo el escenario. La intuición se fortalece cuando la ansiedad disminuye. La empatía crece cuando dejamos de estar completamente absorbidos por nuestras propias preocupaciones. Por eso es tan importante cuidar aquello que consumes cada día. No solo alimentos. También conversaciones. Noticias. Series. Redes sociales. Personas. Pregúntate con honestidad. Después de pasar tiempo con esto, ¿me siento más consciente o más agotado? ¿Me inspira o me llena de temor? ¿Me ayuda a crecer o alimenta constantemente mi ansiedad? No siempre podrás evitar todo aquello que resulte negativo. Pero sí puedes elegir cuánto espacio permites que ocupe en tu vida. Existe una gran diferencia entre estar informado y vivir permanentemente saturado. Entre aprender de los problemas y convertirlos en el centro de toda tu existencia. Entre reconocer las dificultades y olvidar también las posibilidades. El equilibrio es una forma de sabiduría. Hay otra práctica sencilla que puede ayudarte a fortalecer ese equilibrio. Cada noche, antes de dormir, escribe 3 cosas por las que te sientas agradecido. No tienen que ser acontecimientos extraordinarios. Quizá agradeces haber compartido una conversación sincera. Haber disfrutado una comida. Haber contemplado un atardecer.
Haber respirado profundamente en medio de un día difícil. Al principio este ejercicio puede parecer demasiado simple. Pero con el tiempo notarás algo interesante. Tu mente comenzará a entrenarse para reconocer aquello que funciona bien, sin dejar por ello de ver los desafíos. La gratitud no consiste en negar el dolor. Consiste en recordar que el dolor no es lo único que existe. Y esa perspectiva cambia profundamente la forma en que vivimos. Porque aquello que observas con frecuencia termina ocupando más espacio en tu conciencia. Si cada día buscas únicamente motivos para desesperarte, los encontrarás. Si también aprendes a reconocer motivos para agradecer, comenzarás a descubrir una realidad más amplia. Eso no significa que el mundo haya cambiado. Significa que tú has ampliado tu forma de mirarlo. Y cuando cambia la mirada, también cambian muchas decisiones. Con el paso del tiempo descubrirás que los dones no aparecen únicamente durante grandes experiencias espirituales. También se manifiestan en los pequeños gestos cotidianos. En la paciencia para escuchar. En la serenidad para responder. En la valentía para reconocer un error. En la capacidad de perdonar. En la disciplina para seguir creciendo incluso cuando nadie te observa. Porque los verdaderos dones no siempre llaman la atención. Muchas veces transforman vidas en silencio. Y quizá el don más poderoso sea precisamente ese. Convertirte, poco a poco, en una persona cuya sola presencia transmita paz, esperanza y confianza. No porque seas perfecto, sino porque aprendiste a cultivar tu mundo interior con paciencia y constancia. Sin embargo, aún queda una pregunta esencial. Si todos podemos fortalecer nuestra conciencia, cuidar nuestros pensamientos y vivir con mayor presencia, ¿cómo descubrir cuál es el don único que cada uno está llamado a desarrollar? ¿Cómo descubrir el don único que hay dentro de ti? Llegados a este punto, es posible que haya surgido una pregunta en tu interior. Si todos tenemos dones, ¿cómo descubro cuál es el mío? Es una pregunta hermosa. Pero también es una pregunta que muchas personas formulan desde un lugar equivocado. Porque suelen imaginar que un don aparecerá como un rayo de luz. Como una voz misteriosa. Como una revelación instantánea. Sin embargo, la vida rara vez funciona de esa manera. Los dones casi nunca llegan haciendo ruido. Generalmente se presentan disfrazados de aquello que siempre te ha hecho sentir vivo. Pensemos en la naturaleza. Ningún árbol se pregunta si debe dar manzanas o naranjas. Cada uno expresa aquello para lo que fue preparado. No necesita competir. No necesita imitar. No necesita demostrar nada. Simplemente crece. El ser humano, en cambio, pasa gran parte de su vida intentando convertirse en alguien diferente. Observa el éxito ajeno. Admira el talento de otros. Y muchas veces termina creyendo que su propio valor depende de parecerse a ellos. Pero la comparación tiene un precio muy alto. Cada minuto que dedicas a intentar ser otra persona es un minuto que dejas de descubrir quién eres realmente. Quizá uno de los mayores errores que cometemos es pensar que un don siempre debe ser extraordinario. Creemos que debe sorprender al mundo. Que debe convertirnos en personas famosas. Que debe hacernos destacar. Pero observa con atención la historia. Los seres humanos que más transformaron la vida de otros no siempre fueron los más conocidos. Muchas veces fueron personas capaces de amar profundamente. De escuchar con paciencia. De enseñar con humildad. De servir sin esperar reconocimiento. Esos también son dones. Y, probablemente, son de los más valiosos. Existe una antigua leyenda sobre un anciano jardinero. Cada mañana, antes del amanecer, recorría un enorme jardín regando cada planta con enorme dedicación. Un viajero que pasaba por allí le preguntó: ¿por qué cuidas con tanto esmero flores que muy pocas personas llegarán a ver? El anciano sonrió. Luego respondió: porque las flores no florecen para ser admiradas.
Florecen porque esa es su naturaleza. El viajero guardó silencio. Aquellas palabras lo acompañaron durante muchos años. Y quizá hoy también puedan acompañarte a ti. Porque tal vez has pasado demasiado tiempo preguntándote: ¿qué puedo hacer para que los demás me reconozcan? Cuando la verdadera pregunta debería ser: ¿qué puedo hacer para expresar plenamente aquello que soy? Hay una diferencia enorme entre buscar aprobación y buscar autenticidad. La aprobación depende de los demás. La autenticidad depende de ti. Y los dones florecen mucho mejor en la autenticidad. ¿Cómo descubrirlos? La primera pista suele encontrarse en aquello que disfrutas aprender. Piensa por un momento. ¿Qué temas llaman tu atención una y otra vez? ¿Qué libros buscas sin que nadie te obligue? ¿Qué conversaciones despiertan tu curiosidad? ¿Qué actividades te hacen perder la noción del tiempo? Cuando una persona realiza una actividad alineada con su naturaleza, ocurre algo curioso. El reloj parece detenerse. No significa que no exista esfuerzo. Existe. Pero es un esfuerzo lleno de sentido. Los grandes músicos practican durante miles de horas. Los escritores reescriben una misma página innumerables veces. Los científicos dedican años a una investigación. Los maestros preparan clases durante décadas. El don nunca elimina la disciplina. Al contrario. La disciplina permite que el don madure. Muchas personas abandonan demasiado pronto porque esperan que todo resulte fácil. Pero los dones no eliminan los desafíos. Lo que hacen es darte la fuerza necesaria para atravesarlos. Existe una segunda pista muy importante. Observa aquello por lo que otras personas suelen acudir a ti. ¿Te buscan para pedir consejo? Quizá posees una gran capacidad para escuchar. ¿Te llaman cuando necesitan resolver problemas? Tal vez tienes una mente analítica. ¿Los demás encuentran tranquilidad después de hablar contigo? Quizá transmites paz. ¿Eres capaz de explicar ideas complejas de forma sencilla? Tal vez tu don sea enseñar. Muchas veces los demás reconocen capacidades en nosotros antes de que nosotros mismos las aceptemos. Sin embargo, hay una condición. Debes aprender a escuchar sin permitir que la opinión ajena defina completamente quién eres. Porque también recibirás críticas. Y algunas serán injustas. No todo comentario refleja la realidad. A veces refleja únicamente la experiencia de quien lo hace. Por eso es tan importante desarrollar un criterio interior. Escuchar. Reflexionar. Aprender. Pero sin entregar completamente tu identidad a las opiniones externas. Existe una tercera señal. Los dones suelen aparecer allí donde el sufrimiento se transforma en servicio. Muchas personas que atravesaron enfermedades dedican su vida a acompañar a otros pacientes. Quienes superaron grandes pérdidas aprenden a consolar. Quienes conocieron profundamente la ansiedad terminan ayudando a otros a recuperar la calma. Las heridas, cuando sanan, pueden convertirse en puentes. No porque el dolor sea necesario para tener un propósito, sino porque la experiencia vivida nos permite comprender a otros con una profundidad especial. Por eso nunca subestimes aquello que has superado. Tal vez allí se encuentre una parte importante de tu misión. Hay una historia que ilustra maravillosamente esta idea. Un maestro alfarero trabajaba cada día moldeando vasijas de barro. Un joven aprendiz observaba maravillado la precisión con la que cada pieza tomaba forma. Un día encontró una vasija agrietada. Pensó que debía desecharla. Pero el maestro la tomó entre sus manos y comenzó a repararla con enorme cuidado. Después aplicó una fina capa de polvo dorado sobre la grieta. El resultado fue una pieza aún más hermosa que antes. El muchacho preguntó: ¿por qué no escondiste la grieta? El anciano respondió: porque aquello que ha sido restaurado con amor no necesita ocultar su historia. ¡Qué poderosa enseñanza!
Muchas personas intentan esconder todo aquello que las hizo sufrir. Pero cuando sanan, descubren que precisamente esas experiencias les permiten comprender, inspirar y acompañar a otros. La herida deja de ser una cadena. Se convierte en sabiduría. Existe otra práctica que puede ayudarte enormemente a descubrir tus dones. Durante los próximos 7 días, lleva contigo un pequeño cuaderno. Cada vez que experimentes una sensación profunda de alegría, curiosidad o paz mientras realizas una actividad, anótala. No importa si parece insignificante. Quizá disfrutas conversar con personas mayores. Tal vez te emociona cuidar plantas. Quizá escribir. Leer. Cocinar. Ayudar. Enseñar. Construir. Escuchar. Al terminar la semana, observa tus notas. Busca patrones. Porque los dones suelen dejar huellas repetidas. No aparecen una sola vez. Insisten. Regresan. Te llaman una y otra vez. Muchas personas pasan años ignorando esos llamados porque creen que son demasiado sencillos. Pero precisamente en esa sencillez puede esconderse el camino que están buscando. Recuerda esto. No necesitas tener todos los talentos. Solo necesitas desarrollar fielmente aquellos que la vida puso en tus manos. Una vela no ilumina como el sol. Pero puede cambiar por completo una habitación oscura. No menosprecies aquello que sabes hacer. No minimices aquello que nace naturalmente en ti. No compares tu camino con el de otros. Cada ser humano posee un ritmo distinto. Una historia distinta. Una misión distinta. Y cuando aceptas esa verdad, desaparece gran parte de la ansiedad por demostrar algo. Empiezas simplemente a crecer. Como el árbol. Como la flor. Como el río. Cada uno expresando plenamente su naturaleza. Porque el mayor don nunca será parecerte a alguien más. El mayor don será convertirte plenamente en quien viniste a ser. Y cuando eso ocurre, la vida comienza a adquirir un significado completamente diferente. Pero existe un elemento indispensable para que cualquier don pueda florecer. Un elemento que muchas personas olvidan y que determina si el talento permanece dormido o se convierte en una fuerza transformadora. Ese elemento es la disciplina. El verdadero don es recordar quién eres. Hemos recorrido juntos un camino profundo. No ha sido un viaje hacia un lugar lejano. Ha sido un viaje hacia el espacio más importante que existe, tu propio interior. Tal vez llegaste hasta aquí buscando una respuesta definitiva sobre cómo despertar tus dones. Quizá esperabas encontrar una técnica secreta, un ritual especial o una fórmula capaz de transformar tu vida de un día para otro. Pero si algo hemos descubierto a lo largo de este audiolibro es que el verdadero despertar no ocurre de manera instantánea. Sucede lentamente. En silencio. Como una semilla que rompe la tierra sin hacer ruido. Como el amanecer que ilumina el horizonte sin pedir permiso. Como un árbol que crece durante años antes de ofrecer su sombra. Así también despiertan los dones del ser humano. No aparecen porque los persigas con ansiedad. Florecen cuando decides convertirte en la mejor versión de ti mismo. Cada momento de silencio fortalece tu mente. Cada acto de compasión fortalece tu corazón. Cada pensamiento consciente fortalece tu espíritu. Cada vez que eliges perdonar en lugar de guardar resentimiento. Cada vez que decides aprender en lugar de rendirte. Cada vez que escuchas con atención antes de juzgar. Cada vez que actúas desde el amor y no desde el miedo. Tus dones despiertan un poco más. Porque los dones no son únicamente capacidades extraordinarias. También son las pequeñas decisiones que tomas cuando nadie te observa. La paciencia es un don. La humildad es un don. La capacidad de escuchar es un don. La disciplina es un don. La gratitud es un don. La serenidad es un don.
Y cuando todas esas cualidades comienzan a crecer dentro de ti, tu presencia cambia. No necesitas convencer a nadie. No necesitas demostrar nada. Las personas comienzan a sentir paz cuando están contigo. Tus palabras inspiran. Tus acciones hablan más fuerte que tus discursos. Tu ejemplo empieza a transformar vidas. Ese es el despertar más profundo. Recuerda siempre algo muy importante. No viniste al mundo para convertirte en una copia de otra persona. No naciste para competir por demostrar quién es más espiritual, más sabio o más importante. Viniste para expresar aquello que únicamente tú puedes ofrecer. Existe una melodía que solo tú puedes interpretar. Una historia que solo tú puedes contar. Una forma de amar que solo tú puedes entregar. Y el mundo necesita precisamente eso. Tu autenticidad. No permitas que el miedo siga convenciendo a tu corazón de que es demasiado tarde. Mientras respires, siempre será un buen momento para comenzar de nuevo. Nunca es tarde para aprender. Nunca es tarde para sanar. Nunca es tarde para perdonar. Nunca es tarde para descubrir capacidades que permanecían dormidas. Nunca es tarde para vivir con mayor conciencia. Recuerda que el despertar no consiste en escapar del mundo. Consiste en vivir dentro de él con una mirada diferente. Mirar con más gratitud. Con más compasión. Con más presencia. Con más amor. Porque cuando cambias tu forma de mirar, también cambia la forma en que experimentas la vida. Y quizá descubras que los milagros que buscabas afuera siempre estuvieron naciendo lentamente dentro de ti. Cada amanecer representa una nueva oportunidad para elegir quién quieres ser. Cada respiración te recuerda que la vida sigue ofreciéndote posibilidades. Cada desafío puede convertirse en un maestro si decides aprender de él. Y cada paso consciente te acerca un poco más a esa versión de ti que siempre estuvo esperando ser descubierta. No olvides nunca esta verdad. Tus dones no son un premio reservado para unos pocos. Son semillas. Y toda semilla necesita 3 cosas para florecer. Tiempo. Paciencia. Y cuidado constante. Cuida tu mente. Cuida tus palabras. Cuida tus pensamientos. Cuida tu cuerpo. Cuida tu paz. Porque la persona en la que te conviertes cada día será siempre mucho más importante que cualquier habilidad que llegues a desarrollar. Y cuando un ser humano vive desde la conciencia, el amor y la autenticidad, su sola presencia se convierte en un regalo para el mundo. Despedida e invitación. Si este audiolibro tocó tu corazón, te ayudó a ver la vida desde una nueva perspectiva o sembró una semilla de esperanza en tu interior, quiero agradecerte profundamente por haber permanecido hasta el final de este viaje. En Audiolibros Despierta creemos que cada persona guarda un inmenso potencial esperando ser descubierto, y cada nuevo episodio es una invitación a despertar la conciencia, fortalecer el espíritu y vivir con mayor propósito. Si aún no formas parte de esta comunidad, este es el momento de suscribirte al canal. Activa la campana de notificaciones para no perderte los próximos audiolibros, donde seguiremos explorando temas de espiritualidad, crecimiento personal, sabiduría ancestral y transformación interior. Si este contenido aportó valor a tu vida, regálanos un me gusta y compártelo con esa persona que sientes que necesita escuchar este mensaje. A veces, un solo video puede convertirse en el inicio de un gran cambio para alguien. Y ahora quiero dejarte con una última reflexión. No busques pasar por la vida intentando demostrar quién eres. Vive de tal manera que tu paz, tu bondad y tu luz hablen por ti. Que cada día sea una oportunidad para despertar un poco más. Para amar un poco más. Para comprender un poco más. Y para recordar que el mayor don que puedes desarrollar es convertirte plenamente en la persona que viniste a ser. Gracias por acompañarnos. Que la paz, la sabiduría y la luz guíen siempre tu camino. Nos encontraremos muy pronto, aquí, en Audiolibros Despierta. Hasta la próxima.